podemos estar aquí en su santuario y poder llegar a sus hogares o el lugar donde estén en este momento, poder entrar hasta ese lugar y que puedan tener la bendición de escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios. El tema de este día, mis amados hermanos, es despiertos y vigilantes. Y es tener una fe activa, una fe viva. Por ahí dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es una fe muerta. Vamos a estar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, del verso 24 en adelante. Voy a leer, dice la palabra de Dios. Voy a leer del 32 al 37. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, dijo el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Señor, que tu palabra cumpla tus propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra, que es más cortante que una espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y discierna las intenciones de nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado ahora y siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, hay 5 acontecimientos diferentes en Marcos capítulo 13. Está la destrucción de Jerusalén, los engaños y las tentaciones de los falsos cristos, la persecución de los cristianos, la segunda venida de Jesús y la necesidad de estar preparados. La redacción compaginó estos conjuntos formando un discurso coherente en este capítulo, sólidamente estructurado como una gran simetría que en su primera parte, que es los versículos del 1 al 9, anuncia los principales temas, mientras que la segunda, versículos 11 al 37, los desarrolla. Lo decisivo para la interpretación de todo el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos es el versículo central de la estructura simétrica. Verso número 10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Fíjese bien en ese versículo, no hay que perderlo de vista, que es de un contenido verdaderamente anti-apocalíptico, pues inculca la necesidad de la proclamación universal del Evangelio. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Prácticamente una versión de la gran comisión de Mateo 28, mediante esta cuña incrustada de manera llamativa en medio de todo ese panorama apocalíptico,
que nos habla de la segunda venida de Cristo también y de señales que va a haber, es como una cuña que está ahí en medio para que llame la atención en medio de todo ese panorama que se anuncia. Entonces el texto desvía literalmente la atención de las especulaciones sobre el fin del mundo y coloca el énfasis en la tarea misionera. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Tengamos pues en cuenta esa perspectiva misionera central en el doble sentido de la palabra que trastoca el tradicional esquema apocalíptico. Hacia el final del capítulo, versículos 33 al 37, se plantea la necesidad fundamental de mantenerse en expectativa. Este llamado a velar se combina con el mandamiento misionero del versículo 10. Por eso le puse subtítulo: una fe activa. Despiertos y vigilantes, pero una fe activa, no pasiva. Entonces, la exhortación a la perseverancia vinculada a la promesa de salvación, versículo 13, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y con la certeza de calidad permanente de las palabras de Jesús, verso 31, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces queda conformado así todo un programa en contra de los posibles engañadores y las falsas alarmas. Falsas alarmas fundadas en circunstancias terribles. Las catástrofes aparecerán pintadas con los clásicos colores apocalípticos. No sé si se ha fijado que en este tiempo que estamos pasando, que en este tiempo que estamos pasando por esta pandemia, muchas veces hay mensajes, que hay personas que ponen mensajes bíblicos anunciando el fin y aplicando muchas citas bíblicas que no se pueden aplicar literalmente o que no concuerdan, aunque hablen al respecto. No es la interpretación correcta. Entonces hay catástrofes, habla de guerras, rumores de guerras, enemistades, persecuciones, terremotos, hambres, divisiones, incluso familiares, odios, angustia, opresión. Entonces, ante este cuadro global, conviene tener presente algunas cuestiones. En primer lugar, el análisis de las tradiciones apocalípticas nos indica que se trata de un lenguaje empleado sobre todo en tiempos enormes de peligro o de enormes peligros y persecuciones políticas. Ese lenguaje permitía expresar el dolor y a la vez la certeza de que Dios se oponía totalmente a ese estado de cosas y que pronto iba a intervenir para liberar a quienes permanecían fieles. Y luego, que el género apocalíptico se emplea para fortalecer la fe. Fíjese bien, es para eso, para fortalecer la fe, dar firmeza al amor, brindar cohesión grupal y sostener la identidad en tiempos terribles. En estos tiempos, que estos tiempos sirvan
para que nuestra fe se fortalezca. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor garantiza, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Toda la palabra de esperanza, todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Entonces, tiempos difíciles, tiempos de género apocalíptico. Estamos viviendo una pandemia que no se vive todos los días, que nos tocó vivir en este tiempo. Por lo tanto, podemos decir que es un tiempo apocalíptico, si así quiere verlo. Pero no es para asustarnos, no es para llenarnos de temores, de angustias, sino que es para que nuestra fe se fortalezca en la palabra de Dios, en sus promesas, en la promesa permanente que tenemos de su compañía para toda la vida, en la promesa de la vida eterna, en la promesa de proveernos, de bendecirnos, de protegernos, y de que todo lo que Él permita en nuestra vida, Él tiene control y tiene cuidado de nosotros y tiene un propósito de bien para nosotros y para muchos que están cerca de nosotros. Que también sirva el tiempo para dar firmeza al amor, para brindar cohesión grupal. Como iglesia hay que estar unidos. Les encargué los domingos pasados que estuviéramos pendientes a las transmisiones. Es una forma de seguir unidos, hermanos. Es una forma de vernos. Este viernes tuvimos la oración vía Zoom y pudimos vernos unos a otros y orar unos por otros y por las peticiones que nos llegaron, pero faltaron muchas familias. Muchos no se conectaron. No hay que dejar que estos tiempos rompan esa cohesión grupal, sino al contrario, hay que unirnos. No podemos hacerlo físicamente, pero en el espíritu y a través de estas transmisiones podemos estar juntos. No se desvíen, no se vayan, no hagan otras actividades, aparten los tiempos, no son muchos tiempos, pero hay que apartar esos tiempos para que podamos fortalecernos unos a otros en las palabras de saludo, en las palabras de bendición, en la oración, en la intercesión. El vernos es algo que nos ayuda también a sentir ese calor de compañía y también en sostener la identidad en tiempos terribles. No perder nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos y para qué estamos aquí? Tergiversar su propósito de los tiempos del género apocalíptico, ya dijimos para qué se emplean en la palabra de Dios, que no son para asustar, no son para traer angustia a las personas. Ahora, tergiversar su propósito, aquel que usa los textos apocalípticos para especular acerca del futuro, la modalidad y la fecha del fin del mundo, es incorrecto. Las promesas de Dios y la misión que Él encarga a su iglesia sobrepasan con creces toda turbulencia y toda manipulación de la historia. Podemos leerlo en la Biblia, hermanos, desde este punto de vista. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, todo lo que pasó en la iglesia primitiva, el propósito de Dios iba firme, aún a través de situaciones terribles que tuvieron que pasar, hasta la muerte algunos, pero eran las promesas de Dios y la misión que Él encarga a su iglesia. Lo apocalíptico siempre brinda más facetas comercializables que el amor. Diversos grupos e individuos religiosos
se nutren de las catástrofes para sustentar su esquema de fe. Ahora es un verdadero alivio, un empujón liberador, constatar que todo el discurso de Jesús en Marcos 13 es instructivo y no catastrófico. Son instrucciones que el Señor nos dejó para caminar, para seguir adelante, para tener la esperanza. Nos avisó de lo que va a suceder de antemano para que estemos preparados y para que nuestra fe sea fortalecida. Las palabras de Jesús contienen un claro no a señales unívocas y cronometrables del fin, un no a especulaciones sobre la historia y su final, un no a todo sectarismo, un no a la prédica sádica o masoquista sobre los horrores del infierno. No tenemos por qué asustar a nadie. En cambio, es un fuerte sí a la preparación de la correcta actitud ante todo lo que venga o vendrá. Todo lo que estamos viviendo ahorita y todo lo que vendrá, hermanos. Es una exhortación misional y ética en momentos concebibles como finales, dramáticos y dolorosos. El texto no contiene una descripción detallada del fin. No fomenta mesianismos nacionalistas de ningún tipo, no inculca odio ni venganza, ni siquiera tiene referencias a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero sí contiene una meta clara: la preparación de la comunidad cristiana en vista de los peligros en los que se meterá por causa de su testimonio. Esta preparación se realiza mediante la construcción de la fe en el Señor que ha de venir, al que estamos esperando, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Aquí vibra un tema capital, hermanos, del Evangelio según San Marcos: el testimonio del discipulado, que se realiza y se perfecciona en el seguimiento sufriente de las huellas del Hijo del Hombre. Marcos capítulo 8, vamos un poquito atrás. Capítulo 34. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gloria a Dios. He aquí un criterio para juzgar toda predicación apocalíptica actual, religiosa, secular, mediática o del tipo que fuere, y a la vez un criterio fuerte para orientarnos en la formulación de un mensaje sano y claro, hermanos. Con la presentación redaccional que hace el evangelista, se fortalece la fe de la comunidad cristiana, pues ella, o sea, la iglesia, ya conoce a aquel que ha de venir, al Señor crucificado y resucitado. No le han de asustar las catástrofes, pues no son lo decisivo en el plan de Dios. El énfasis del mensaje está puesto en la evangelización, la fidelidad y la oración, la constancia en medio de las tentaciones y los desastres. La proclamación del evangelio es señal del reino que viene.
¿Qué preocupa? ¿Qué conmueve? ¿Qué debe preocupar y conmover hoy a las personas y a la iglesia? Creo que tener una vida cristiana de seguimiento, testimonio y preparación. En un mundo inquieto, en una iglesia que comparte el sufrimiento de las personas con la proclamación del Evangelio, vida cristiana de seguimiento y testimonio en un mundo inquieto. Siempre será necesario fijar la visión hacia adelante. Es un no a las ilusiones baratas, las promesas falsas, los mesianismos de ciertas figuras de terror que se presentan como los únicos que pueden solucionar las cosas. Es un sí al uso inteligente y comprometido de todas las posibilidades de servicio y testimonio, basado en la voluntad de Dios. Un testimonio que puede darse en múltiples esferas: social, política, eclesiástica, religiosa, económica, cultural, científica. Vida cristiana de seguimiento y testimonio en una iglesia que comparte el sufrimiento de las personas. La iglesia no es una torre de marfil, un castillo seguro contra todos los embates diarios. Ha de ser sí un espacio de contención de quienes sufren esos embates, un ámbito de consuelo mutuo y de celebración de la presencia del resucitado, un lugar de encuentro para afianzar la fe en el Dios de la vida en medio de los poderes de la muerte, un territorio donde nos ejercitamos a velar y a orar. Por eso el estar conectados, hermanos, es importante con su iglesia, con su congregación, porque somos un cuerpo local, porque nos conocemos, porque pertenecemos a la misma congregación. Por eso es importante ejercitarnos, estar conectados en la oración, en las alabanzas, en la prédica. Todo lo que podamos preparar como pastor y líderes, hermanos de la congregación, hay que aprovecharlo. Hay que alimentarnos. No le digo que no escuche otras predicaciones, pero hágalo con discernimiento. Pero no se nos vaya para allá. Usted pertenece aquí. Usted pertenece a Príncipe de Paz. Aquí está el alimento sólido. Aquí están los pastos verdes. Aquí está la ayuda, la bendición de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También cabe un no a todo sistema que engendra miseria, muerte, destrucción. También un no al éxito religioso y a una teología que promete prosperidad a cambio de la entrega de la voluntad y de dinero a quien la predica. Uno a la búsqueda de influencia, poder, prestigio y resonancia en la iglesia. Por el contrario, un claro sí a la fidelidad, la constancia en la fe y el amor, la ferviente oración, la disposición para el Señor que viene al encuentro nuestro en las personas más humildes y necesitadas. Vida cristiana de seguimiento y testimonio con la proclamación del Evangelio. Esta ha de ser la marca distintiva de la iglesia. Cumpliendo esta tarea, la comunidad vela y está preparada para la llegada del Señor de la casa. En Adviento, en Navidad, en su palabra, en el prójimo, en la comunidad, en los sacramentos y en cualquier momento para llevar a cabo este encargo. La iglesia dispone de los mismos medios que usó Jesús: la palabra, la obra de amor, el compromiso, la solidaridad, la comunidad, la oración, los sacramentos. Solo así podrán producirse adhesiones voluntarias, maduras y convencidas. Estemos
expectantes, despiertos, hermanos, pero con una fe activa, no pasiva. Tenemos que estar produciendo para el reino. La fe activa produce obras que glorifican el nombre de Dios y que dan a entender que esa fe está viva. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a esperarte, Señor, pero no sentados, sino caminando en el camino, accionando, Señor, cumpliendo la misión que nos has encomendado, Señor, haciendo tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos a lograrlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te lo agradecemos grandemente, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios.